¿cuál es nuestra identidad bíblica? Si yo les preguntara, podríamos decir, ¿somos gentiles? ¿Somos paganos? ¿Somos hebreos? ¿Somos judíos? ¿Somos las ovejas perdidas? ¿Somos cristianos? Pues bueno, muchos ya están respondiendo esas preguntas. Qué bueno. Fíjense, en la cristiandad se han llevado muchas enseñanzas acerca de nuestra identidad, hablando en general. Esas enseñanzas se han acomodado o han acomodado un versículo con otro versículo, enseñanzas por aquí, enseñanzas por acá, pero el día de hoy veremos algo que casi nadie ha puesto atención en la Biblia. Ese algo ha jugado una partida muy crucial hasta el día de hoy en cada una de las denominaciones de las cuales podemos contar hoy en día. Ya se los he mencionado anteriormente tal vez, pero ¿sabían que el día de hoy existen 41,000 denominaciones? ¿Sabían? Pues los que ya sabían, que bueno, y los que no, pues ahora ya saben. ¿Okay? En el año 1980, una persona, un cristiano, llamado David B. Barrett, identificó, fíjense, en 1980, identificó 20,800 denominaciones. En su libro, llamado Denominacionalismo, perdón, está medio trabalenguas, en la página 351 es como lo menciona. Fíjense, esto fue en el año 1980. Hasta hoy en día tenemos 41,000 denominaciones. Cerca de 23,000 denominaciones compiten entre sí y frecuentemente se contradicen, según lo afirma World Census of Religious Activities. Soy un traductor por ahí, traduzco. ¿Vale? Bueno, es el centro de todas las religiones que hace censos, ¿ok? Bueno, a nivel mundial. Pero partamos desde el punto de Cristo, porque si nos regresamos desde el Génesis, creo que vamos a terminar peor. Mejor partamos desde Cristo, hace 2,000 años, ¿sí? Desde Cristo, si partimos desde Cristo hasta 1980, habían 20,800 denominaciones. ¿Ok? No han pasado, desde ese último conteo que se dio en el 80, no han pasado ni 40 años y ya se duplicaron las denominaciones. ¿Cuántos saben, y este ejemplo ya lo he también puesto, cuántos saben que si yo pongo en una hoja, a la mitad de la hoja, pongo un punto y trazo una línea hacia arriba, hacia el norte, ¿verdad? Me va a llevar hacia ese punto, hacia el norte. Ahora, si yo trazo en ese mismo punto con 1 grado, 2 grados de diferencia y lo mando hacia arriba, me va a apuntar también hacia un norte, ¿sí? Pero no va a ser el norte verdadero,
¿Sí o no? Estará yendo al norte, pero no al norte verdadero. Así es que hoy lo que vamos a ver en esta serie, yo les aseguro, yo estoy totalmente convencido por cómo la palabra de Dios, cuando la ponemos antes que todas las cosas, vamos a tener un mejor punto de vista. Y el punto de vista bíblico, porque lo haremos solo y dejaremos que solo la Biblia nos enseñe. Amén. Así es que no vamos a tomar las denominaciones porque creo que hay muchas. Y no nos espantemos. ¿Cuántas de ellas han ido o están yendo hacia el norte? ¿Cuántas de ellas han llegado hacia el perfecto norte? No importando la denominación que podamos tener o que nos podamos llamar, yo hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Por qué como cristianos, por qué como creyentes, siempre se nos ha enseñado que tenemos que empezar a leer este maravilloso libro desde el Nuevo Testamento y no desde el Antiguo Testamento? ¿Acaso se nos ha olvidado cómo Dios comenzó a llevar al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento? Por esta razón es que precisamente veremos en esta miniserie de enseñanzas y descubriremos cuál es nuestra identidad bíblica. Y no, repito, desde un punto de vista denominacional, para poder entender mejor todavía, ¿verdad?, las Escrituras en su totalidad. Yo los reto a cada uno de los que estamos aquí a que, como estudiosos de la palabra de Dios, como buenos y diligentes discípulos de Cristo, todo lo que hablemos aquí lo comprueben en sus casas. Yo los reto. Por ahí nuestro hermano lo ven. De hecho, por ahí trajimos unas hojas, unos blogs, los vamos ahí a dividir, por si alguien quiere apuntar cualquier cosa que vamos a ver, cualquier nombre, cualquier cifra, cualquier cita que se vaya a mencionar, ustedes lo apunten, ¿verdad? Y lo comprueben en sus casas, para que vean que lo que estamos hablando no estamos hablando al azar o al aire. ¿Ok? Si es que el que quiera, por ahí nuestra hermana levante la mano, ¿sí? Acá nuestra hermana, Ruth, necesita, ¿sí? 5, perdón. Sí. Ahora, en lo que reparte nuestro hermano los blogs o las notas, esos bloquecitos con hojas, yo les voy a pedir que por favor tengamos la mejor actitud, porque lo que vamos a ver, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y si tenemos una actitud así como que de que pues ya no, o como que a ver qué, pues estamos ya con una actitud que no es precisa, ¿verdad? Que no es sensata para poder precisamente recibir la bendición y la claridad, la iluminación de nuestro Dios. ¿Ok? Ahí.
¿Cuántos saben que Dios quiere que entendamos su lenguaje? No el lenguaje de las denominaciones. Amén. Dios quiere que entendamos su palabra. Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, ha dejado sus señales, sus instrucciones, para que busquemos de Él, escudriñándolo lo más que podamos, ¿verdad? Escudriñando de Él en las Escrituras. Pero parece que nos pasamos más tiempo escudriñando a los pensamientos de los demás. Y eso nos ha bastado para ya no escudriñar nosotros. Eso nos ha bastado como enseñanza para pues ya no escudriñar más el pensamiento de Dios. Fíjense, hay una estadística que me llegó, o más bien me llevó a una conclusión donde dice el 71% de los creyentes, fíjense, esta estadística la saqué de una website que es allá en Estados Unidos. Esa website se llama, bueno, pueden buscar esta corporación o organización, se llama Grupo Barna, ¿sí? Ellos se encargan también de hacer encuestas a nivel Estados Unidos, nacional e internacional, acerca de todo lo que tenga que ver con la cristiandad. ¿Ok? Así es que esta estadística, cuando la estaba viendo, me llevó a esta conclusión. 71%, más bien, esta es la estadística, dice, 71% de los creyentes prefieren desarrollar su propia lista de creencias religiosas en lugar de aceptar un paquete de creencias promovidas por una iglesia o denominación. Fíjense, el 71%. Así es que el 71% de nosotros, ¿sí?, es lo que prefieren hacer un paquete de las ideas, ¿sí?, y llevar a mi creencia en vez de tomar todo el paquete de cierta denominación o en la denominación en la que estoy. Esto híjole, yo me quedé, a mí sí me impacta, ¿sí? Y eso me llevó a otra conclusión, de que ahora todos los creyentes, o muchos, no quieren ya estudiar, ya no escudriñan las Escrituras, sino más bien quieren escuchar, y sobre lo que escuchen y sobre lo que les parezca mejor y más lógico, y donde están a lo mejor los más reconocidos, los más estudiosos, ahí es donde yo tomaré tal vez esa creencia y llenaré mi lista para tener mi propia creencia, mi propio paquete de creencias. Amados, esto no tiene que ser así. Esto no tiene que ser así. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque puede que si hacemos una evaluación personal hoy en día de cada uno de nosotros, y cuando la analizamos con las Escrituras y vemos el estado espiritual a la cual nos ha llevado a lo mejor algún paquete u otro paquete de enseñanzas, puede ser que estemos en el error. Y tal vez por eso mejor no queremos escudriñar las Escrituras, mejor queremos seguirnos dejando llevarnos por ese paquete, el que ya hice o el que ya hay. ¿Ok? ¿Y por qué no se hace esa autoevaluación o esa autoexaminación? ¿Por qué es tan descomún o por qué es tan anormal en el cristianismo de hoy en día?
¿Por qué? Respuesta: porque los creyentes temen a que los resultados indiquen la necesidad de cambiar su estrategia, ¿sí?, para que sean diferentes, para un mejor crecimiento espiritual. Probablemente cuando se vea diga: no, pues sí es cierto, tengo que cambiar. Y tal vez esos cambios que se necesiten hacer en nuestras vidas, pues mejor decimos: no, mejor me quedo con mi paquete. Yo estoy cómodo, ahí donde estoy, sentadito, estamos cómodos, y mejor me quedo con el paquete de creencias y mejor ya nos cubrimos. ¿Eso tiene sentido? Sí tiene sentido, pero ¿eso será bueno, será sano, será sensato? Pues yo no creo. Por ahí tenía una imagen donde precisamente a lo mejor ahorita puede estar pasándose en nuestra mente. Se me pasó la imagen, debe ser nuestro hermano, pero bueno, una imagen donde está una flecha que dice: prohibido para allá, prohibido para la izquierda, prohibido para la derecha, prohibido darse vuelta en U, prohibido para abajo, prohibido para todos lados. Y arriba dice stop. No sé si la captan. Bueno, a lo mejor esa imagen podemos decir: ya ha llegado ahorita. Y entonces, ¿para dónde voy? Para acá no, para acá no, para acá. Y entonces, ¿para dónde voy? La intención no es de que quedemos más confundidos, sino que miremos la realidad en cuanto a la cantidad de información que hay y que ha crecido, ¿verdad?, por muchos años, y que a lo mejor por pereza, por cualquier pretexto, decimos: bueno, pues es que el tiempo, es que esto, es que el otro, es que mejor prefiero que alguien venga y me lo explique. Un cristiano que venga y que alguien me lo explique. Y si más estudioso es, prefiero que venga y que él me lo explique, en vez de nosotros escudriñar las escrituras, ser como los de Berea. Dice que ellos estaban escuchando todo lo que decía Pablo, y cada día iban y lo comprobaban en sus casas para ver si todo lo que decía era cierto. Ellos no pretendían ser maestros ni evangelistas, no, simple y sencillamente para ver si lo que estaban diciendo era cierto. Es que, repito, muchos pretextos podemos poner y preferimos dejarle a la gente más inteligente, a la que entiende más, a la que es más consagrada a Dios, a la que es más receptiva, bueno, cualquier pretexto para no estudiar las escrituras. Amados, mi mayor anhelo es que todos volvamos a las escrituras, pero no nada más de que miremos Juan 3:16 y ya, que busquemos de ellas, que anhelemos escudriñar las escrituras. Ese es mi mayor anhelo, ese es mi mayor deseo. Cuando hagamos eso, vamos a ver cómo la palabra nos va a hablar por sí sola. Y ese es el punto. Dejemos que la palabra nos hable por sí sola. Solo quiero decirles que este mensaje no es mi mensaje.
¿Ok? Sino vamos a ver la palabra de Dios. Y dejemos que la misma palabra nos lo explique. Bueno, después de una pequeña introducción, hablemos acerca del punto que empezamos, de las identidades de la Biblia. Como ya les dije, en la Biblia podemos encontrar judíos, gentiles, israelitas, la casa de Israel, la casa de Judá, paganos, cristianos, y hay muchas más identidades, muchísimas. Pero estas, las que les acabo de mencionar, las voy a repetir para los que apuntan: judíos, gentiles, israelitas, la casa de Israel, la casa de Judá, paganos y cristianos. En estas identidades son las que más vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque estas son las principales identidades, y de esas es donde ha venido la interpretación que se han dado en cada una de ellas por cada denominación. Así es que hay una denominación que dice, bueno, los judíos son esto, y así sucesivamente. Como leí, como les dije hace rato, 23,000 de esas 41,000 coinciden, pero hay unos puntos que no están de acuerdo, que difieren. Así es que imagínense. Dependiendo de esas, por eso es que dependiendo de esas interpretaciones es que se ha dado pues muchas enseñanzas, y a lo mejor muchos de nosotros estamos bombardeados, saturados con esas enseñanzas. Pero repito, pongámoslas a un lado y dejemos que la misma Biblia nos la mencione, nos vaya diciendo quiénes son estas identidades. ¿Por qué? Como veremos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Israel es la identidad a la que más se refiere la Biblia. Israel. De hecho, toda la Biblia habla de esa pequeña nación. Fíjense, es una nación tan pequeña que podría caber 5 veces solamente en el estado de Ontario. Fíjense, es tan pequeña, así, 20 y tantos mil kilómetros ahorita la cantidad no la tengo, pero ustedes pueden buscarlo en cualquier, y van a ver, es el país número 100 y algo más o menos de todos los países por densidad de población y también extensión territorial y todo eso, y van a comparar con Canadá, y si la comparan solamente con Ontario, van a ver que 5 veces cabe la nación de Israel en Ontario. Así es que empecemos. Si yo les preguntara a cada uno, ¿qué te pasa o qué les pasa por la mente cuando decimos Israel? Fíjense, yo ya más o menos me adelanté y voy a poner unas respuestas y me dicen si a lo mejor eso fue lo que pensaron, que es la mayoría, ¿verdad?, que es lo que responde. Fíjense, las respuestas más comunes, si decimos qué nos pasa por la mente cuando decimos Israel, serían los judíos. ¿Sí o no? Pensaríamos los judíos. ¿Qué pensó? Bueno, pensaríamos Israel, el país que está allá en el Medio Oriente. También algunos pensarían que Israel es Jacob del Antiguo Testamento.
Algunos dirían que es la iglesia. Otros dirían que serían los cristianos. Bueno, ¿por qué? Porque hay algunas enseñanzas que dicen que los cristianos han reemplazado a Israel como el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Levante su mano. Yo lo he escuchado. ¿Cuántos han escuchado que los cristianos han reemplazado al pueblo judío de Israel? A esto se le conoce como la teología de reemplazo. Y este es uno de los mayores o el mayor malentendido que se ha traído por más de 1000 años. Más de 1000 años se ha traído esta teología, para no decir casi los 2000. Muchos han caído en este entendimiento y dejemos que la Biblia nos hable y nos diga quiénes son estos. Veremos o vayamos a ver si es cierto. Vayan buscando, por favor, Romanos 11. Y conforme vayamos analizando la Biblia, veremos si realmente, si nosotros somos paganos, si nosotros somos gentiles, ¿verdad? Si el pueblo, si Israel está compuesto solo por el pueblo judío. También veremos esa enseñanza por ahí. Ahorita les digo el capítulo, es capítulo 11, ahorita les leo el versículo, déjenme terminarles. Veremos precisamente, analizaremos también otra enseñanza, y por ahí ustedes díganme si la han escuchado, de que la ley o la Torah, la palabra ley, que significa en el Strong número 8452, ¿verdad? Que es Torah, para la ley, que significa perpetuo, que significa estatuto, ¿sí? Que significa dirección, que significa instrucción o enseñanza. Bueno, que esa ley, que esa Torah, que esa dirección, que esa enseñanza que Dios dio al pueblo, solamente fue dada al pueblo judío. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, es que solamente la ley fue para los judíos. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Bueno. Empezamos primero con la teología del reemplazo. Esta es la creencia, la enseñanza de que la iglesia cristiana toma el lugar o sustituye a los israelitas en el plan de Dios, ¿sí? Y que el nuevo pacto por medio de Cristo anula las promesas bíblicas a los hijos de Israel, los judíos, los cuales rechazan a Jesús como su Mesías y por consecuencia son condenados por Dios. ¿Sí han escuchado eso? Ok. Bueno. Perdiendo ellos el derecho a las promesas que se les debían según el antiguo pacto, testamento, como ustedes le quieran llamar. Fíjense, antes de ver Romanos, hay un apologista judío mesiánico. Él ha escrito muchos libros acerca de que Jesús es el Mesías, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino, tal. Bueno, ok. Él es el teólogo, o más bien apologista, porque también es teólogo mesiánico, más reconocido en los Estados Unidos. Él ha traído sus enseñanzas a otras 25 naciones. Su nombre es Dr. Michael Brown. Así. Él trabajó como profesor adjunto del Antiguo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School en Deerfield, Illinois. También trabajó como profesor adjunto de la
apologética judía en el Seminario Teológico de Fuller, una escuela de misión evangélica a nivel mundial. Ha colaborado en el diccionario de Oxford de la religión judía. También ha colaborado en el diccionario teológico del Antiguo Testamento. Él, no recuerdo ahorita cuántas lenguas sabe, griego, hebreo, él es hebreo, él es judío, inglés, o sea, muy preparado. Fíjense lo que él dice acerca de esa teología de reemplazo, sabiendo que Jesús es el Mesías, lo mismo que nosotros. Él hace una pregunta, dice: ¿crees que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento todavía aplican al pueblo judío como pueblo? Dice: si no crees, entonces sostienes alguna forma de teología de reemplazo. O sea, que si alguien piensa que, bueno, las promesas que se hicieron a Israel en el Antiguo Testamento, bueno, hay algunas que ya no. Bueno, en cierta forma se entiende esa teología de reemplazo. Pero bueno, ahí en Romanos 11, 28, veamos mejor cómo la palabra de Dios y qué dice acerca de las promesas de Israel. Si son válidas hasta el día de hoy, si tienen garantía. Ok. Dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, hablando Pedro a los romanos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a desmenuzar un poquito estos